Son las 8 de la mañana y 15 minutos en la FM Periodismo para Todos. Tenemos a la mujer mejor informada de Colombia con sus secretos. Mucho se especuló sobre la decisión final que iba a tomar Susana Muhammad, la exministra de Medio Ambiente, reconocida por ser una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Lo ha acompañado en muchos espacios desde que era alcalde de Bogotá, lo ha acompañado en el gobierno y en la política. Al fin no aceptó el Departamento Nacional de Planeación. Sí, señor, pero eso no quiere decir que esté alejada de todo, del petrismo, del pacto histórico. No, señor, está muy activa políticamente. Está promoviendo además la consulta, pero no la consulta de ahora, la consulta sobre la reforma laboral, etcétera. No, está promoviendo la consulta del Frente Amplio, el del mes de mayo, del que se ha hablado. Mejor dicho, escúchela usted mismo. Creo que un tema que va a ser también gloria de elecciones es la corrupción. Y ese tema va a estar ahí. ¿Y lo vamos a denunciar nosotros? ¿O vamos a dejarnos poner, después de tantos años de lucha, décadas de lucha, el estigma que terminamos siendo un cambio que es igual a lo que prometió Campos? Y nos corresponde a nosotros desde las calles y desde el poder popular rescatarlo. Y está claro que vamos a ir a hacer un frente amplio. Pero el candidato a la presidencia debe ser el pacto histórico. No, esto tiene grandes dotes de política ella. Eso sí me llama ella misma lo puso en sus redes. Ella misma pone esto en sus redes, pero me llama también la atención ver en esa imagen que ella misma pone la presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas. Pues creo que sería una clara participación en política, ¿o no? Porque se supone que aquí no está hablando de la consulta, está hablando de la consulta del Frente Amplio, está hablando de política y del mes de marzo. Y hasta donde yo sé, eso es participación en política. Pero lo que sí está muy claro es que ella está liderando todo este tema político. Yo no sé si es que está preparándose para una candidatura dentro del mismo pacto histórico, para encabezar una lista del pacto histórico, para ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Cualquiera de las anteriores o todas las anteriores. Ella tiene una condición particular y es que el presidente la lleva a cargos en la administración, pero además la pone a jugar en la política activa. Ella sabe de conseguir votos, ella fue concejal de Bogotá, ella ha manejado las comunidades para que vayan y voten y pues está en ese rol. Ojo, acaba de decir, el pacto histórico, el candidato tiene que ser del pacto histórico. Ellos tendrán el Frente Amplio con personas de otros sectores y ahí seguramente disputarán varios candidatos. Ella dice, tiene que ser el candidato del pacto histórico. Que no se van a dejar quitar este gobierno bajo el lema de que no hubo el tal cambio. Ahí dice muchas cosas ella, pero lo importante es que habla de esa gran consulta del Frente Amplio en el mes de marzo y está hablando claramente de las elecciones del 2026. No sé qué hacía ahí el ministro Medellín, pero bueno, hay Daniel Rojas Medellín, pero no sé qué, pero bueno, ahí está. ¿Quiere que le haga una confesión al aire? Señor. Yo tenía y me dirán ingenuo, porque muchos de ustedes me dijeron que eso era lo que iba a pasar. Yo le estaba dando un compás de espera al señor procurador y estoy muy preocupado, porque aparte de su silencio permanente, el señor procurador es amable, manda a invitar a unos eventos, pero el procurador tiene una voz que debería ser más escuchada. Creen que aislando al procurador le están prestando un servicio al procurador y resulta que le están haciendo es un daño al país. La voz del procurador se tiene que escuchar. No le conviene ni al procurador ni a Colombia tener un procurador escondido que no sale a los medios, que no dice nada, con tantos temas difíciles. Y lo digo con todo respeto por el doctor Gregorio El Hash, que él sabe que se lo profeso. Pero eso está mal, que escondan al procurador, que el procurador no hable, que el procurador
no conteste a ningún medio, que el procurador no esté en el debate público. Hay cosas que merecen preguntas y respuestas que deben ser atendidas, porque además viene una campaña muy delicada. Se está sintiendo una orfandad de procuraduría. Critiquen lo que critiquen de Margarita Cabello. Había un rollo y ella ponía la cara. Aquí han decidido que al procurador lo tienen escondido, que el procurador no habla, que el procurador no contesta. Y el procurador es un hombre suficientemente formado y capaz. Yo lo dije aquí y muchos me dijeron, no, Juan, eso es una ingenuidad, el procurador no va a salir con nada. Todavía tengo esperanza en que se pueda. Temas como este que plantea Darcy, temas que están todos los días a la orden del día y el señor procurador no ha vuelto a aparecer. Se lo digo con todo respeto, se necesita la voz del Procurador General de la Nación, don William. ¿Podría ser exagerado decir que está dando muestras el doctor El Haj de ser un procurador cómodo, como comúnmente le dicen, procurador de bolsillo para este gobierno? Yo creo es que le han llenado la cabeza de cucarachas. No, procurador, usted no tiene que salir. No, procurador, no se desgaste. Y está quedando mal. Lo están haciendo quedar mal porque la sensación que está quedando es que no hay procurador. Es que no hay procurador y los colombianos sí estamos mortificados por funcionarios que hacen política y no solo los del gobierno nacional. Sí estamos preocupados porque hay una corrupción galopante y sí estamos preocupados porque hay mal servicio público en muchas cosas. ¿Y dónde está el procurador? ¿Dónde está el procurador? Es importante, señor procurador, que a usted favor conteste. de todos los proyectos del gobierno. Claro, lo único que saben y lo único que están logrando los que lo esconden es que digan, pues es un procurador de bolsillos y lo único que se conoce es que cambió el concepto de las pensiones. No, es que ¿dónde está la voz de la Procuraduría para defender a los usuarios de la salud? ¿Y dónde está la voz de la Procuraduría para defender a los estudiantes de la Universidad Nacional si toleran que le invadan su territorio? ¿Y dónde está la voz del señor Procurador para que pueda salir en defensa de los usuarios de vivienda? Se requiere, lo digo con respeto, repito, no puede seguir el señor Procurador desaparecido de la escena y los ciudadanos muertos del susto y sin autoridades que los defiendan. Si camina como pato y grazna como pato, pues es un pato. Con todo respeto, desde aquí levantamos esta voz porque se necesita procurador en Colombia. Darcy, vamos para otro tema. Va subiendo el volumen y el tono de todo lo que ha ocurrido con alrededor de la elección del magistrado Vladimir Fernández, ¿no? Claro, los chats que se publicó la revista Semana este fin de semana, pues demuestran claramente que doña Sandra Ortiz tuvo que ver en la elección de Vladimir Fernández. Que qué hizo, que qué movió, no está muy claro, pero que sí estaba ella y donde él le pide que le ayude en la elección al Senado, que le ayude con el señor Iván Name, etcétera, etcétera. Pues hay mucha preocupación al interior de la Corte Constitucional. Los magistrados, que mal que bien, digamos, han mantenido su independencia, se sienten manoseados por el gobierno, sienten que finalmente se han convertido en un tramitador de las cosas del gobierno y del presidente, y eso pasó con la decisión frente al CNE. Sin duda es un tema que van a tratar entre hoy, mañana y pasado mañana al interior de la Corte, y hay magistrados que están empujando la posibilidad de que salga un comunicado donde se diga pues que se investigue lo que se haya que investigar, pero que ante todo la Corte Constitucional es independiente del gobierno. Y también le van a pedir al magistrado Vladimir que dé las explicaciones necesarias y que devuelva el esquema de seguridad que mantiene todavía de la presidencia y asuma el que entregan las Cortes, porque eso todavía le da menos independencia tener un esquema de seguridad de la presidencia de la República cuando debería tener el de las Cortes. Muy desgastado queda, eso sí, Vladimir Fernández para jugar en la elección de los próximos magistrados. Usted sabe que él es un hombre clave, lo fue en la elección del doctor Polo, como su compañero, y ahora pues hay 2 elecciones más en juego. Hay 2 magistrados más en juego. Es que la gente no ha querido entender que lo que se está jugando la Corte Constitucional es muy importante. O es del gobierno, o es una corte de bolsillo del gobierno, o es una corte independiente frente a los temas y toma decisiones frente a los decretos y las leyes del gobierno. Así que sí, hay mucho movimiento al interior de la Corte Constitucional, y mucho movimiento y mucha preocupación por parte de magistrados que realmente pues están atónitos frente a lo que está pasando. Darcy,
los chats sí muestran, y Santiago, una presencia de Sandra Ortiz el día de la elección de Vladimir Fernández, ¿no? Y sí, con acción directa con el presidente del Senado, Iván Name. sí, son los chats en los que pues ella está haciendo, como también era un poco obvio, campaña por el candidato del gobierno para ser elegido en el Senado y con quienes eran de su partido, porque en ese momento pues Iván Name no solamente era el presidente del Congreso, sino era la figura más importante del Partido Verde, del cual Sandra Ortiz hacía parte. Pero don Juan, nosotros hablamos con Vladimir Fernández el fin de semana y nos dijo que pues esos chats no demostraban ningún acto de corrupción en su elección, esa es su versión, sino que el lobby propio de una elección de magistrados a la Corte Constitucional. El problema es que pues Sandra Ortiz sí le entregó eso a la Fiscalía en su intención de buscar un principio de oportunidad como prueba del supuesto pago a Iván Name y de los 3.000 millones de pesos. Y supuestamente el día del chat, esas coincidencias, ¿no? Sí, es el día de la entrega contexto de la platica. Sí. Santiago, el magistrado Vladimir Fernández le contestó a usted que esos mensajes, esos chats, no son prueba de ningún acto de corrupción. Eso dijo, que en realidad evidentemente el gobierno, la presidencia sí estaba ayudándole en la elección en el Senado y que él también estaba reuniéndose con los congresistas como lo hacían todos los candidatos a magistrado. Y por su parte, Sandra Ortiz habría dicho que la plata para Name incluía agenda legislativa más elección de Vladimir Fernández. Sí. Y eso está en una matriz de colaboración de Sandra Ortiz que no se ha podido concretar. Lo que pasa es que ese es el gran problema de Sandra Ortiz, que la Fiscalía no le ha dado credibilidad total a lo que ella ha presentado como pruebas, porque en muchas de los señalamientos de Sandra Ortiz pasan estas cosas. Ella presenta unos chats que dice que en el contexto se deben entender de una forma u otra, pero que no tienen una evidencia puntual de un delito. Ella ha hablado de 2 mujeres de presidencia, pero no los ha mencionado, entre estos chats de Vladimir Fernández. Y sí, ella señaló que los 3.000 millones de pesos a Iván Name también tenía la intención de elegir a Fernández en la Corte. Comillas, Sandrita hermosa, gracias por todo tu apoyo, de verdad te la debo, dice uno de esos chats. En estricto sentido tiene razón el magistrado Fernández diciendo, pues eso no es un delito, y decirles a Sandrita hermosa, quien era su compañera de trabajo, no es un delito. La pregunta es si Sandra Ortiz, y te la debo, lo que pasa es que sí muestra la importancia que tuvo Sandra Ortiz, que está en medio de un proceso judicial por corrupción. La pregunta, Santiago, es si van a lograr concretar con Sandra Ortiz un proceso de colaboración. Si lo concretan y un juez le da validez, queda en problemas el magistrado Fernández. Si no lo concretan, tendrá plena razón el magistrado Fernández que esto no demuestra nada. No sé cómo lo ve Darcy, pero de acuerdo con el último comunicado de la Fiscalía sobre Sandra Ortiz, la verdad es que parece muy, muy distante ese acuerdo de Sandra Ortiz con la Fiscalía. Ahí es donde uno empieza a preguntarse, pero a ver, ¿por qué la Fiscalía no le está dando valor a esto? Si a todos nos parece un escándalo y a todos nos parece una prueba suficiente de que ella sí tuvo que ver en la elección de un magistrado y de que hay dineros de la UNGRD de por medio en la elección de un magistrado, don Juan, eso por lo menos tiene que investigarse. Eso por lo menos tiene que mirarse con mucho cuidado, pero la Fiscalía ha dicho así de entrada, ha dicho no, es que lo de ella no es contundente, sí, pero no, eso no prueba nada, yo no sé, a mí sí me parece que hay cosas que se tienen que mirar con más cuidado. Darcy, vienen muchas mujeres candidatas para las magistraturas, ¿no? Me alegra muchísimo. De 18 que quedaron en la lista corta de la Corte Suprema de Justicia para magistrado de la Corte Constitucional, hay 13 mujeres. ¿Cómo le parece? Eso me pareció muy bueno. Ahí hay unos nombres que resaltan. Marcela Badía, que es la candidata, dicen las malas lenguas de la fiscal Luz Adriana Camargo, Mónica Cifuente, obviamente cercanísima a Fernando Carrillo, doña Carmen Vázquez, que fue viceministra, si no estoy mal, muy cercana a Juan Fernando Cristo, Liz Neider Inestrosa, sabe que me hablan mucho de ella, una mujer chocuana muy meritoria y cercana al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, doña Catalina Irizarry, que es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional actualmente, y Lina Escobar, que es la que más votos ha tenido, tuvo 8, digamos, y es como
como la mayor electora hasta el momento, también muy cercana a la academia. Dicen que podría tener en su contra que pues no tiene mucho del sector público, no ha estado en el sector público, entonces no conoce, pero sí 18 nombres, 13 mujeres, 5 hombrecitos, minoría. Yo creo que es la primera vez que eso puede terminar pasando en una corte para elegir a la terna de donde el Congreso, el Senado elegirá a la próxima magistrada o magistrado de la Corte Constitucional. 8:31 ñapas lectoras. Se inauguró la Filbo. Sí. La Filbo tuvo una afluencia muy importante de gente el fin de semana. Yo vi unos informes buenísimos desde la Filbo de doña Juliana Habib. Vi, Juli, impresionante la cantidad de gente en la Filbo. Sí, impresionante, don Juan. Todo el mundo disfrutando de las más de 500 expositores nacionales e internacionales, un montón de pabellones, más de 2.300 actividades culturales, o sea, había para todo el mundo. Impresionante, y una cantidad de lanzamientos, de actividades en la Filbo. ¿Y libros recomendados, doña Darcy? Habíamos dicho que hoy recomendábamos libros. Bueno, pero yo le tengo 2 eventos que ocurrirán hoy en la Filbo. Que incluye recomendación de libros. Uno es la tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez y Federico Díaz Granados. Es el lanzamiento del Premio Nacional de Poesía. Hoy en el Salón Filbo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde para llegar. Y eso es muy importante. La poesía no va a morir nunca. No, cambia de forma, cambia de formato, pero mientras exista el ser humano, existirá la poesía. Y es verdad, ese Premio Nacional de Poesía es el único que apoya. ¿A qué hora se lanza? 5 de la tarde. Este Premio Nacional de Poesía, pues le publican, si usted gana, le publican su libro, y el primer puesto tiene 30 milloncitos de pesos, el segundo 10 y el tercero 5 millones. Esto es apoyado por la Embajada de España. Lanza su tercera edición Adelina Cobo, El zorro de los mares. Adelina Cobo, mamá, sí. Adelina Cobo, mamá, es decir, la suegra de Armando Benedetti. Claro, una mujer activa, fogosa. Sí, una mujer que tiene su tertulia también, su YouTube. ¿Y el libro se llama? El zorro de los mares. Yo le dije que si iba a estar su yerno, el ministro del Interior, y me dijo pues que sí, que había confirmado, pero que ella quiere que vayan por su libro. Y le dije, bueno, entonces su próximo libro puede ser El zorro de la política. El zorro. Bueno, y le tengo más ñapas. Hablando de Armando Benedetti, finalmente ha llegado a un arreglo con Lina Arbeláez, que es la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tuvieron una audiencia de conciliación y Armando Benedetti ha dicho que, se comprometió a resarcir el daño, y ha puesto el siguiente post: durante el periodo en el que Lina Arbeláez fue directora del ICBF, publiqué una serie de trinos en los cuales hice acusaciones sin fundamento de corrupción e incompetencia de la doctora Arbeláez, por lo cual le pido excusas y hago aclaración pública reiterando el respeto por la honra y el buen nombre de la entonces directora del ICBF. Sí, uno debería hacer eso siempre, ¿cierto? Uno debería, esa gente que lo calumnia, uno debería llegar hasta las últimas instancias y lograr que se retracte. Así es. Uno le da pereza, así pero... es. 8:34, los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro.